Una vez que podemos identificar los elementos que constituyen una política pública, podemos diferenciar lo que es una política pública de lo que no es, identificando estos elementos. Por ejemplo, habíamos dicho que para que algo sea considerado una política pública tiene que tener un conjunto de decisiones y actividades, por lo que si lo que observamos o analizamos es una decisión o una actividad única o una declaración de intenciones, por ejemplo, esto, ¿no? Decir que se va a hacer algo eh, o plantear la declaración de que se va a luchar contra, por ejemplo, la corrupción, pero que no necesariamente eso lleva a la toma de posición y acción por parte de los actores del Estado, por ejemplo, eso no constituye una política pública. La idea de pensar en la coherencia interna de esas acciones lleva entonces a definir que una política pública no es un conjunto de acciones incoherentes, es decir, por ejemplo, una acción que por un lado promueva el vino, pero por otro lado, al mismo tiempo, en el mismo lugar en donde hay producción em, vitivinícola, se pene o haya una limitación en el consumo de alcohol. Porque por un lado queremos promover el consumo, pero por otro lado lo estamos limitando. Entonces, ahí esa incoherencia entre esas dos acciones daría como resultado que lo que observamos no es una política pública. Las acciones emprendidas o efectuadas por actores públicos deja de lado entonces que si hay un plan de acciones que es llevado a cabo por actores privados, eso no corresponde a una política pública. Por otro lado, cuando hablamos de los diferentes niveles de concreción, estamos además planteando la idea de que si las decisiones nos pasan de un estado legislativo, es decir, en la presunción solamente de una ley o en un marco normativo específico que no necesariamente llegue a una etapa en la que se interviene específicamente en la realidad, eso no es una política pública. La idea de que se traducen en actos concretos e individuales quiere decir que las decisiones o actividades, sin actos formales de implementación, no implican que eso sea considerado una política pública. Y finalmente, en la definición de política pública estaba la idea de que lo que se trata de hacer es influenciar en la conducta de los grupos objetivos, es decir, las personas que causan el problema y que son el grupo sobre el cual se pretende cambiar la conducta y resolver el problema. Con lo cual, las decisiones o actividades sin objetivos puntuales no constituyen una política pública per se. Una vez que tenemos identificado qué es y qué no es una política pública, podemos pasar a pensar en la política pública como un ciclo. Ustedes tienen en el texto un, un esquema que es este que está aquí, eh, que bueno, que representa la idea del ciclo. Por eso el gráfico, si se quiere, está pensado en forma de círculo y además con unas líneas que lo que grafican es un movimiento circular que no tiene principio ni fin en principio. Si bien analíticamente y metodológicamente los autores señalan un punto de partida, que es el surgimiento de un problema, eh, eso no necesariamente tiene que verse como eh,
algo que ocurre linealmente y específicamente así en todos los casos. Por lo cual se aclara que la política pública debe ser vista como un flujo continuo de decisiones y procedimientos a los que le tratamos de dar un sentido. ¿Sí? Entonces, este esquema y esta visión de la política pública pensado en etapas concretas y con un cierto orden, nos sirve a fin de darle un sentido y explicar el contenido de la política pública. Aunque esto no necesariamente se genere así en la realidad. A partir de la definición de la política pública, entonces podemos pensarla como una secuencia de etapas y el autor la sintetiza en 5 momentos importantes. La primera etapa es el surgimiento y la percepción del problema. La segunda es la inclusión en la agenda. La tercera es la formulación y decisión del programa de la política. La cuarta es la implementación de la política. Y la quinta es la evaluación. Veamos entonces que en este cuadro, además de su denominación, tienen unas preguntas clave que son las que guían el proceso de análisis de la política pública. Entonces, en la etapa 1, para poder entender y responder al surgimiento y percepción del problema, tenemos que interrogarnos sobre cómo se ha tomado conciencia del problema que estamos analizando. En esta pregunta, lo que vamos a encontrar entonces es el problema, su definición concreta, es decir, el problema específico, cómo surge en el momento histórico, en qué contexto, cuál es la percepción del problema y su definición y representación. Todo esto obviamente lleva a pensar una demanda de acción específica que luego se va a ir desarrollando y afinando a medida que se van pasando por etapas, ¿no? En la segunda etapa, que es la de la inclusión en la agenda, las preguntas que guían esta etapa son cuáles son los factores que han llevado al gobierno a actuar ante el problema, porque recuerden que cuando hablamos de la inclusión en la agenda, estamos hablando de la inclusión en la agenda gubernamental específicamente. Y aquí empezamos a pensar en este mecanismo de filtros en la que habíamos dicho que no necesariamente todos los problemas que son detectados por la sociedad son tomados en cuenta por los actores gubernamentales, político-administrativos. Entonces, aquí surge, digamos, un primer filtro. Y se empieza a definir la formulación, una idea de cuáles son las causas del problema y una idea entonces de lo que luego será el intento de resolución del problema. Empiezan a afinarse esas ideas. ¿Sí? Y esto entonces lleva a pensar en los tipos de respuestas que se puede tener desde los poderes públicos. La etapa 3, que es la formulación y decisión del programa de la política, tiene que ver con la pregunta cuáles son las soluciones propuestas aceptadas por parte del gobierno y qué procesos se han tomado para la toma de decisiones. Acá el contenido, lo que tenemos que buscar es la definición más precisa del modelo causal. La definición de ese modelo causal tiene que estar ya delimitada, analizada y tiene que ser mucho más concreta que lo que previamente se había analizado. Tiene que existir una definición de las soluciones que se adapten al problema y esas definiciones tienen que tener congruencia y ser aceptables. La etapa de formulación termina siempre
en un marco normativo específico, que es la que le da entidad y esta idea de acciones concretas de cumplimiento obligatorio. Recuerden que entonces la formulación va a estar atado, si se quiere, para hacerlo en términos más fáciles de entender, que hay que buscar aquello que se ha escrito sobre la política. Va a haber un documento escrito. La formulación refiere a esa ley, a ese decreto, eh, a esa reglamentación que está escrito en algún lugar y que tiene la definición precisa de lo que va a ser la política, de cuál es el problema, de qué es lo que se va a hacer, de cómo se piensa solucionar el problema y cuáles son esas actividades, tareas y actores que van a intervenir. Vuelvo a repetir que esto está asociado, la formulación está asociada a un texto, a un documento, para pensar en contraste con la etapa 4, en la que si bien existe esta formulación, la implementación no refiere necesariamente a lo que se ha escrito, sino a lo que realmente sucede con la política. La implementación responde a la pregunta: ¿se han aplicado las decisiones del gobierno? Es decir, aquello sobre lo que se planteó, aquello que se decidió en la formulación, aquella ley, aquel decreto, aquel reglamento que se escribió, que suele ser muy preciso, ¿realmente fue aplicado? ¿Fue aplicado en parte? ¿Fue aplicado totalmente? ¿Qué se hizo realmente? La implementación no refiere a ese documento escrito, sino refiere a la observación de la realidad, a lo que realmente ocurre en la realidad, a cómo realmente se llevó adelante esa política, a la ejecución de la política. Porque perfectamente uno puede formular algo, puede planificar, pero la realidad nunca va a ser igual a lo que uno planificó. El proceso de implementación en general implica que si bien se tiene como guía esto que se ha hecho durante la formulación, la implementación no necesariamente sigue aquello que ha sido escrito, por diferentes cuestiones, eh, porque no se tuvo los recursos necesarios, porque los actores que uno había planificado que iban a estar a favor, resultó que están en contra, porque la política pública dependía de la acción de otras unidades organizacionales dentro del Estado que quizás no están de acuerdo. Por diferentes motivos, la implementación de la política no necesariamente responde a rajatabla a lo que se ha dicho y se ha formulado en ese documento que nosotros tenemos como guía. Por eso es importante que cuando uno piensa en la formulación, necesariamente nos lleva a pensar en un documento escrito. Pero la implementación en realidad se responde a través de la mirada sobre la realidad, sobre lo que realmente ocurrió en la política pública. Y eso no lo podemos sacar del documento inicial. Entonces, otra cuestión importante ahí es pensar en las acciones de los agentes administrativos a cargo de la implementación. Acá hay actores específicos que recuerden que la implementación, si bien requiere de esta idea de la inclusión en la agenda gubernamental, quienes implementan justamente son agentes administrativos.
es decir, lo que nosotros conocemos como la burocracia. Es ahí en donde tienen que buscar las claves del análisis. Formulación nos lleva a pensar más en el documento, la implementación, en la acción y en los actores específicos que intervienen para llevar adelante esa política pública específica. Finalmente tenemos la etapa 5, que es la evaluación. La evaluación responde a la pregunta: ¿cuáles han sido los efectos directos e indirectos de la política? Lo ideal siempre es que la política pública sea evaluada, es decir, se mida los efectos de ese proceso que implicó un tiempo y recursos de todo tipo para solucionar un problema que es considerado como inaceptable tanto por la sociedad como por los actores gubernamentales político-administrativos. ¿Por qué es importante la evaluación? Porque si uno no tiene pistas concretas de que todo ese proceso y esos recursos y ese tiempo han servido para solucionar el problema, la política pública carece de sentido. Entonces, la evaluación es considerada una parte intrínseca del ciclo de la política pública. En tanto es necesaria para saber si eso que se ha implementado tiene razón de ser. En la evaluación, entonces, se determinan los posibles efectos de la política y se evalúa la eficacia y la eficiencia. Es decir, por un lado, la política pública en sí tiene un objetivo que debe cumplir. Por otro lado, además, se mide la idea de esta relación entre los recursos que se invierten y los beneficios que esos recursos invertidos en este proceso de política pública traen beneficios para la sociedad. Es la idea del análisis de costo-beneficio. Y finalmente la idea de la pertinencia de lo realizado respecto del problema inicial. Es decir, si todo esto finalmente valió la pena. Por eso el autor, nuevamente remarco, señala que la evaluación es un momento importante del ciclo de la política pública, aunque no necesariamente se le da siempre esa centralidad en el análisis, pero siempre es necesario tener algún momento de medición de los resultados de la política pública que se lleva adelante. Repasemos rápidamente entonces las fases. Fase 1, surgimiento y percepción del problema, responde a la pregunta cómo se ha tomado conciencia del problema e incluye las siguientes descripciones. La idea del surgimiento del problema, algún tipo de contexto histórico, la idea de la percepción del problema, a través de qué actores sociales, quiénes lo impulsaron, quiénes se sumaron luego a esa declaración de intención de resolver o poner en la agenda un problema específico, una primera definición del problema y también una primera definición de sus causas, y finalmente esta demanda de acción pública. Una cuestión que es importante tener en cuenta y que vamos a ver más profundamente con el texto de Oslak y O'Donnell es que todo el tiempo, cuando nosotros hablamos de problema, no estamos hablando de un problema que es expresado de una vez y para siempre, sino que estamos hablando de problemas que son construcciones sociales, y como construcciones sociales no hay una única definición posible. Por el contrario, justamente lo que
se intenta establecer a través de estas diferentes ideas sobre los diferentes actores y los diferentes recursos es que hay una lucha por la definición y los sentidos de los problemas. Es decir, que hay un grado de subjetividad muy importante en la construcción de los problemas. Por lo cual, la construcción del problema es una construcción social y como construcción social no es objetiva, sino que es subjetiva. A partir de esto, entonces, se pasa a la siguiente etapa, que es la inclusión en la agenda, y esta etapa responde a la pregunta: ¿cuáles son los factores que han llevado al gobierno a actuar ante el problema? Acá empezamos con los primeros mecanismos de filtro de los problemas emergentes, una primera formulación de un modelo causal y la intención de quienes conforman los poderes públicos que reconocen que ese problema tiene que ser objeto de una política pública. Acá es importante entonces identificar cuáles son los actores gubernamentales, político-administrativos, que lo han reconocido como tal. Luego pasamos a la tercera etapa, que es la formulación y decisión del programa de la política, que responde a las preguntas: ¿cuáles son las soluciones propuestas y aceptadas por parte del gobierno? ¿Y qué procesos se han seguido para formular dichas soluciones? Esta etapa incluye una definición precisa del modelo causal, ya sin ambigüedades. Las ambigüedades para esta instancia quedan atrás, porque la formulación implica este documento concreto que va a presentar un plan de acciones y actividades específicos, un lineamiento de quiénes son los actores que van a intervenir, cómo, cuándo, dónde. Así que también la definición de las soluciones tienen que estar adaptadas al problema y ser aceptables. Recuerden que nosotros habíamos hablado de esta idea de un consenso político, una viabilidad técnica y la aceptación cultural. Acá se barajan las diferentes posibles soluciones y los medios disponibles y se decide en función de esas opciones cuál es la más adecuada, y en función de eso se establecen los instrumentos de acción precisos para llevarlo adelante. La formulación tiene que responder a los siguientes interrogantes. En primera instancia, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué? Y ahí nos lleva a la idea del diagnóstico, el para qué, que nos lleva a pensar en los objetivos, en dónde, la precisión geográfica, en el cómo, en el listado de actividades, el plan de actividades y tareas que se van a llevar adelante, en el quiénes, las unidades organizacionales del Estado que van a llevar adelante la implementación, cuándo, en qué plazos, cuándo empieza, cuándo termina, si hay procesos intermedios, si de antemano se plantea un periodo de finalización, por ejemplo, en el caso de una obra en el que se establecen plazos muy específicos para finalizarla, y cuánto, que implica pensar directamente en un presupuesto, obviamente, ¿no? El listado de recursos y costos. Todas estas preguntas, entonces, deben ser contestadas en la etapa de formulación y por ende tienen que estar establecidas en ese documento, en esa ley, en ese decreto, en ese reglamento, que implica cómo se va a llevar adelante la implementación. La cuarta etapa
que precisamente es la implementación de la política, responde a la pregunta: ¿se han aplicado las decisiones del gobierno? Es decir, refiere a todo aquello que se ha formulado. ¿Realmente se llevó adelante de esa forma que fue planificado, que fue formulado? En esta fase se analiza la aplicación de las soluciones seleccionadas y se analizan las acciones de los agentes administrativos a cargo de la implementación. Finalmente, tenemos la quinta etapa, que es la evaluación de la política pública, que responde a la pregunta: ¿cuáles han sido los efectos directos e indirectos de la política? En este caso, entonces, lo que se determina son los efectos e impactos de la política, la evaluación de la eficacia en términos de si se llegaron a los objetivos, de la eficiencia en relación a esta idea de costos-beneficios, la idea de la pertinencia de lo realizado respecto del problema inicial: cuánto se mejoró, si se mejoró o no el problema inicialmente planteado, y si se logró modificar la conducta de los grupos objetivos. Esto, recuerden que el autor ha definido los grupos objetivos como aquellas personas, el conjunto de personas que causan el problema. Y entonces, si hay un grupo de personas que causan el problema, la idea de la política pública es lograr que esas personas cambien su conducta para que dejen de traer estas consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad.